Ser Podcast. La idea del personaje en sí nace a partir de una escena de masturbación y liberación que tiene la película, que está muy conectada con la naturaleza, y el por qué yo la quería contar un poco tiene que ver un poco con que no había muchos espacios, o ninguno más bien, cuando yo estaba creciendo en Costa Rica, para hablar del deseo en sí, de la sexualidad de esa manera. Sí, de una manera biológica se ve en el colegio, pero no lo que le está pasando a mi cuerpo, lo que siente, lo que quiere, como no sabía que era lo que le estaba pasando a todo el mundo. El cine en la SER. El nuevo cine latinoamericano está abordando desde la diversidad autoral muchos temas que están en el debate social: el aborto, la maternidad, la crisis climática o el deseo. Ma dice que todos tenemos que trabajar. ¿Usted en qué trabaja? ¿Qué hace? Ma dice que trabajo para Dios. La debutante Nathalie Álvarez Messén es un ejemplo de ello. Nacida en Suecia, criada en Costa Rica y formada en la Universidad de Columbia, en su primer largometraje, Clara Sola, explora la liberación sexual en un pequeño pueblo. De cierta manera, Clara creo que es como una bruja al revés, como que la quieren hacer de santa, y al verla como santa, verla como una persona que cura todos los diferentes males que le traen, que cura cáncer, que cura diferentes cosas, que si eso es cierto o no, no importa, lo importante es que la gente de verdad se siente curada. Y la han puesto en este pedestal en el que ella no se siente cómoda, y en un pedestal que no es compatible con tener una sexualidad, como santa con sexualidad no es compatible. Entonces esto de cierta manera se le ha puesto muchos bordes a Clara, internos y externos, y con una madre muy controladora que incluso si ve que se quiere rascar ahí abajo, entonces eso tiene que ver con deseo y masturbación, le pone chile en los dedos. Y entonces el querer contar la historia a partir de este personaje, que es un personaje que no siente la vergüenza que se le ha querido inculcar, que tiene mucho que ver con la religión, que la religión sí tiene como cosas positivas, por ejemplo la comunidad que viene con ella, y ese sentimiento de familia, pero que viene con estas normas negativas que van heredando de generación a generación, que son normas patriarcales y se heredan independientemente de si hay hombres en la familia o no. Por ejemplo, en la familia de Clara son mujeres y aún así se reproducen estas normas. Y Clara, como es un personaje muy honesto y sin vergüenza, entonces es muy difícil adaptarse a este tipo de sociedad, y se adapta mejor a lo que es el resto de la naturaleza no humana. Su mejor amiga es una yegua, habla con escarabajos, siente la tierra, tiene como otro tipo de sensibilidades. Eso te quería preguntar, porque es un personaje que está en comunión con la naturaleza, no siente que la naturaleza sea algo ajeno, sino que ella es una cosa más de la naturaleza, ¿no? ¿Eso también lo tuviste claro desde el primer momento, esa experiencia con la naturaleza o esa liberación a través del entorno? Pues surgiendo muy naturalmente a partir de que el personaje era muy honesto, entonces no podía convivir tanto con otros humanos que le pedían cosas que para ella no eran honestas, entonces se sentía mucho más a gusto con la naturaleza, y a partir de eso empieza a desarrollarse esta sensibilidad que ella tiene, y esta manera de comunicarse, que es un lenguaje diferente al que tenemos otras personas, y nada, quererlo contar desde ahí, querer contar también un poco desde un lugar de luz. Es una peli que creo que habla mucho de la sanación y de la autosanación, también viniendo de familias religiosas. Lo positivo puede ser que hay, por ejemplo, me comentaba la directora de fotografía que es sueca, y en Latinoamérica la gente es muy generosa, la gente es muy abierta, muy positiva, yo sí, también eso tiene que ver con una tradición religiosa de poner al otro delante, el prójimo, pero el problema es que se olvida uno de uno y de autosanarse y de autocuidarse uno también. Entonces de eso va un poco la película, pero contada también desde un lugar de luz, y tiene partes no solo de drama, también partes graciosas, y así como para hacer, porque es un personaje muy, muy querible y accesible, por ejemplo.
Y eso nos lleva también a eso, al realismo mágico, ¿no? que tiene la película. ¿Cómo es tu relación, ¿no? con ese realismo mágico latinoamericano y por qué querías también enfocarla en lo visual? Porque tiene una parte muy sensorial la película, el sonido está muy trabajado. Sí, bueno, pues crecí leyendo libros de realismo mágico, soy súper fan de la fantasía además, que ya es algo más extremo, pero en el caso de Clara queríamos trabajar lo mágico desde un punto muy terrenal y muy acoplado a los 4 elementos. Entonces incluso en el guión y en la fotografía trabajamos a través de los 4 elementos. Esta parte es de aire, esta parte es de fuego, esta parte es de tierra. Incluso el trabajo actoral con la actriz, que es bailarina, y todos los actores son actores naturales que nunca han hecho cine antes. También con ella trabajamos los 4 elementos, como que en su espalda tenía raíces, el fuego por dentro, la animalidad, que era 20% lobo. Entonces ese tipo de cosas las trabajamos y creo que agregaban a esto del realismo mágico. Además de eso, trabajamos el realismo mágico de 2 maneras. La primera tiene que ver con la historia que se cuenta y la magia que pasa dentro de la historia, la magia que el personaje de Clara está consciente que está pasando y los poderes que está descubriendo, si se le quiere leer así a la película, que igual está un poco abierto. Y la otra tiene que ver con las herramientas que utilizamos para contarles al público, y más con imágenes internas, la poesía de la película, la música de la edición, que da una sensación de magia que no necesariamente es magia que está pasando dentro de la historia. Ese proceso de casting con actores no naturales, no profesionales, ¿cómo fue? Porque hablabas ahora de parte de los ensayos, ¿no? No sé si ha sido de las cosas también más bonitas de la película, trabajar todo eso de forma orgánica con gente de la comunidad, tengo también entendido. Los personajes, abrimos el casting completamente a actores y a actores naturales, les llamamos allá, que es gente que nunca ha actuado antes. Y al final los que más encajaron era gente que nunca había actuado antes para ese tipo de personajes, y los buscamos por todo Costa Rica para los 4 personajes principales. En el caso de Wendy, la actriz principal, sí no se abrió a actores naturales, pero sí a gente con otras experiencias. Entonces, por ejemplo, bailarinas, mujeres que habían hecho artes marciales, mujeres que tuvieran cierta conciencia corporal. Y al final yo estaba convencida que iba a ser una bailarina y terminó siendo Wendy Chinchilla, que era 10 años mayor que el personaje como estaba escrito. Entonces implicó, pero nos enamoramos. Fue la segunda persona que vimos, seguimos casteando para encontrar a alguien de la edad correcta, pero nos enamoramos tanto que al final fue como, nos reescribimos el guión, cambiamos la constelación de la familia un poco y lo hicimos con Wendy. Y fue un proceso pues súper bonito. Trabajamos también con un coach de actores que se llama Carlos Fagua Medina, que es colombiano y es excelente, para que busquen todas las películas en las que ha trabajado. Trabajamos con él 3 semanas combinando métodos, porque él y yo tenemos métodos diferentes, y a partir de ahí pues se logró este trabajo con los que ahora ya son actores. Y lo lindo fue también que para los demás personajes, alrededor de estos 4 personajes, una vez que encontramos la locación, que la encontramos mucho después que los personajes, empezamos a involucrar a la comunidad, y mucha gente de la comunidad también actúa en la película. Eso fue también súper bonito. Y hablabas antes de esta liberación femenina y feminista, ¿no?, que tiene la protagonista. Es importante también como autora poner el foco en esa liberación en comunidades donde quizá lo tienen más difícil, ¿no? No es el feminismo que vemos en los medios de comunicación, un feminismo de ciudad, sino en un entorno rural, muy religioso, esa combinación, ¿no?, en Latinoamérica de religión y liberación femenina. El que pase en un área rural para mí tiene más que ver con el hecho de que el personaje tiene este contacto con la naturaleza y el poder conectar la sexualidad como algo muy natural de la naturaleza. Pero sí es cierto que por lo menos en Costa Rica, en zonas rurales, es mucho más conservador, pero en realidad es una cuestión de volúmenes, porque el patriarcado y el antifeminismo y todo eso está en todos lados, pero es una cuestión de qué tan alto o bajo es el volumen en diferentes lugares.
Ha sido difícil levantar esta primera película, tu ópera prima. Tú que has estudiado en Colombia, ¿no? Naciste en Estocolmo, has criado en Costa Rica, has estudiado mucho por lo que he visto. Ha sido difícil que llegue la oportunidad con 34 años, ¿no? Para levantar, porque siempre cuesta la primera película. No es como que llegue a la oportunidad, no llega, la oportunidad se hace. Yo junto con el productor de la película, Nima Yousefi, sueco, empezamos a trabajar en el financiamiento de la película y el desarrollo en el 2015, y a partir de ahí sí fue un proceso largo. Bueno, hice mi maestría al mismo tiempo y fue un proceso largo porque es una coproducción con muchos países, que es la manera que se puede hacer cine. Por lo menos en la mayoría de países de Latinoamérica, con apoyo de otros países, y fue un proceso bonito también por eso, porque implica que gente que trabaja en la película es de muchos lados, mucha gente del equipo era de muchos lados, aunque la mayoría del crew eran costarricenses, pero todo el equipo de postproducción es de Bélgica, los compositores, el compositor, la editora, y pues nada, gente de muchos lados que se une para hacer esto, que al final termina siendo, sí, es una película que pasa en Costa Rica, pero pasa en un pueblo ficticio, con una directora de arte chilena que trae cosas de Chile, yo traigo cosas de Escandinavia, y entonces la estética es un poquito mezclada, pero aún así se siente muy auténticamente latinoamericana. Y además una película que, la primera película, como decía, que está en el Festival de Cannes, en la quincena de realizadores, que es algo que no es fácil el año pasado, ¿no? Dices tener una primera película. Sí, sí. O sea, que la primera película vaya al Festival de Cannes, que es el festival más grande, importante del mundo, y tenga tan buena acogida también por la crítica. Eso fue muy inesperado, como hemos estado tan enfocados en terminar la película, no nos espera nada casi, y fue, sí, pues muy bonito la crítica y el público. Sí fue inesperado, pero bastante mágico. Realismo mágico, un poco. Sí, y lindo también ver que el cine costarricense sigue saliendo por el mundo. Antes de nosotros hubo otra película, Ceniza Negra, este año hay otra película en Cannes, bueno, y en otros festivales, y pues contenta por eso, por el cine costarricense y centroamericano. ¿Y sientes de alguna manera que, aunque cuesta mucho, ¿no?, el cine latinoamericano, pues hay una nueva ola que intenta cambiar las cosas o contar otras historias que no se habían contado? Porque en los últimos años hemos visto, aquí en España al menos, como historias o películas que sí que intentan tener una mirada diferente, contar mucho la tierra, contarse a sí mismos. Aquí en España a veces lo echamos de menos. Sí siento eso, que hay un querer contar historias desde otras perspectivas en Latinoamérica y en otros lugares del mundo. En realidad hay este tipo de cine, contar historias de nuevas perspectivas, pero también contar historias de nuevas maneras, que no necesariamente sean las que se estudian en las escuelas de cine como para hacer blockbusters, sino otras, y la esperanza es que el público empiece a apreciar ese tipo de historias también, y no solamente las más blockbusters, porque al fin y al cabo lo que queremos y lo importante es que el público vaya a ver las películas, porque las hacemos para ya. La última, ahora que hablabas justo de las escuelas de cine, como directora, como autora, siempre hay como un contraste, ¿no? Porque las escuelas de cine pues solo tienen acceso ciertas personas, o a través de becas, o tienen un tono un poco clasista, ¿no?, por así decirlo. ¿Cómo es combinar eso, ¿no?, ese clasismo un poco de las escuelas de cine, con luego poder vengarte y contar historias, ¿no?, que ponen el foco en realidades muy concretas, como es Clara Sola, y buscar tu propia mirada? ¿Cómo es esa disociación? No sé si es una disociación. Depende de cómo se utilice el tiempo que se está en la escuela. Sí siento que es un privilegio poder ir a una escuela de cine, sobre todo en un país que no es el de uno, poder tener acceso a becas. Entonces se trata de cómo usar ese privilegio y devolverlo un poco cuando se está creando cine y cuando se está recomendando personas o trayendo personas a los proyectos, como para que, ¿cómo se dice?, repercuta en la industria mayormente, sobre todo en industrias más nuevas, como por ejemplo el cine de Costa Rica.
Pues enhorabuena y nada, muchísima suerte y que vaya la gente a ver en España Clara Sola. Sí, muchas gracias y nos vemos en las salas de cine a partir del 20 de mayo. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.